Hola, somos el grupo expositor de Tobías Bukowski y Sebastián Krulikowski de tercero B Contable. Y vamos a exponer sobre el tema Economía de Estados Unidos en los años 1920. Durante los años 20, al finalizar la Primera Guerra Mundial, los sistemas económicos y sociales europeos estaban al borde del derrumbe. Las economías estaban quebradas y la población empobrecida. Y las infraestructuras estaban dañadas, por lo que era necesario reconstruir tanto los caminos como las vías del tren, o sea, las vías ferroviarias, los edificios, las casas particulares, ciudades, puentes, caminos, todo lo que tenía que ver con infraestructura. Entonces, al finalizar la guerra sería, los estados beligerantes se habían endeudado con el fin de esta contienda y había llegado el momento de que pagaran. Entonces los vencedores y los vencidos debieron afrontar el pago de la deuda y la reparación de la guerra. Todos los gobiernos se habían comprometido a pagar esto, exceptuando al gobierno que había surgido en la revolución de 1917, que era el gobierno de la Unión Soviética. Ellos se negaban a pagar las deudas contraídas por el régimen zarista. Al finalizar la guerra, se hicieron varios tratados de paz, pero estos tratados de paz no especificaban qué cantidad tenía que pagar cada país como indemnización por los gastos de la guerra. Sin embargo, los países vencedores echaron la mayor culpa a los países vencidos. Una de las que más culpa recibió fue Alemania. Alemania se vio obligada a pagar un total de 33 millones de dólares en concepto de reparación por la guerra que había provocado. Esto fue un gran problema debido a que esta cantidad de dinero era alrededor del 80% de los ingresos que recibía el gobierno alemán durante todo el año. O sea, el 80% que recibían durante el año tenía que ir para pagar la deuda. Sin embargo, luego de unos cuantos meses, las ONUs llegaron a la conclusión de que Alemania no iba a poder pagar esta cifra. Entonces acomodaron los planes a plazos más realistas, sería para que Alemania pueda pagar. La situación de los Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial era muy próspera, ya que se habían convertido en el principal acreedor de las antiguas provincias europeas. Estados Unidos era el único país que estaba en condiciones de seguir otorgando préstamos para construir las devastadas economías de los europeos. Los Estados Unidos comenzaron a perfilarse como una gran potencia mundial y fueron adquiriendo posición de liderazgo en el plano internacional. Eso continúa hasta el día de hoy, donde, por ejemplo, vemos que en las grandes organizaciones como la ONU está Estados Unidos como uno de los principales interventores. Durante los años 20, la economía norteamericana creció aceleradamente en los rubros de construcción, los servicios y fabricación de artículos de consumo durable, en especial como se puede conocer los automóviles y electrodomésticos. Estas industrias se volcaron a crear grandes cantidades de productos estandarizados con los que es posible ofrecer una mayor cantidad de mercadería y alcance para los ciudadanos. Además del aumento de la producción industrial, la prosperidad se manifestó en el aumento de los salarios y del poder adquisitivo de los trabajadores. Así, por primera vez en la historia, una serie de artículos que no eran de primera necesidad, pero que pronto fueron indispensables, tuvieron alcance a millones de personas, y esto se dio a conocer como la sociedad del consumo. El ejemplo más característico fue el automóvil, ya que al ser un artículo muy caro y considerado solo para personas de alto nivel, ya que era un artículo de lujo, pero las fábricas, al hacer varios modelos, varias clases de autos, dieron más alcance a las personas de bajo nivel, lo que causó que
sea accesible este producto para el público consumidor, que aumentaba este ritmo de la expansión de la economía. Otro adelanto que cambió la vida de la gente fue la electricidad, ya que ésta proporcionó una mayor seguridad e iluminación para las calles, y de esta manera se consideraba que la ciudad quedaba más iluminada y más linda a la vista. También ayudó en los electrodomésticos, como podrían ser la heladera, la pava, y que necesitaban la energía para funcionar. Bueno, voy a explicar a qué se debe o cómo surgió la represión social. Eh, en sí, habla sobre la importancia económica que tuvo Estados Unidos, su enfoque en no involucrarse en los asuntos políticos externos, y la preocupación que tenía sobre las amenazas externas. Esto causó la persecución de saboteadores alemanes, y luego la Unión Cívica se convierte en el principal enemigo debido a su régimen comunista y su rechazo a la propiedad privada y al poder de los patrones. También tenían un rechazo a las propiedades privadas y al poder de los patrones sobre los obreros. Vamos a explicar los mafiosos y la ley seca. Bueno, en primer lugar tenemos que la expansión urbana y la instalación de los valores de la gran ciudad en el cine pusieron de manifiesto el agudo contraste entre los valores cosmopolitas y modernos, que tenían aspectos tradicionales ligados al mundo rural y religioso. Esto lo que ocasionó fue la creación de la ley seca, que fue creada en 1919. El consumo clandestino de alcohol como una actividad económica se volvió muy popular para los mafiosos. La gente veía esto como una actividad emocionante y aventurera, y duplicó y hasta llegó a triplicar el mercado de alcohol, generando grandes ganancias para los grupos mafiosos que controlaban el negocio del alcohol. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Scarface, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Venía de una familia inmigrante, humilde, italiana, pero sin haber estado mucho tiempo ya se empezó a involucrar en diferentes tipos de cosas ilegales a su temprana edad. Pero en la década de 1920, durante la ley seca en Estados Unidos, Capone se convirtió en uno de los mafiosos más requeridos y más buscados, ya que él estaba por detrás de todos los negocios ilegales de alcohol, estaba involucrado en actividades como el juegos ilegales, juegos de casino, juegos de dinero, juegos de suerte, y también estaba por parte de la prostitución la prostitución ilegal. Capone estableció su dominio sobre la ciudad a través del uso de la violencia y la corrupción. Tenía una amplia red de contactos políticos y policiales que le permitían operar sin restricciones y poder hacer lo que quería mientras estuviese en el mando. Sin embargo, el reinado de Al Capone llegó al final cuando fue arrestado en 1931 por evasión de impuestos. Fue condenado a 11 años de prisión y enviado a la penitenciaria estatal de Atlanta. Más tarde fue trasladado a la famosa prisión de Alcatraz. Durante su tiempo en prisión, la salud de Al Capone se deterioró debido a la sífilis que contrajo en su juventud. Fue liberado por buena conducta en 1939 y se retiró de Miami, donde vivió hasta su muerte, el 25 de enero de 1947. La historia de Al Capone ha sido objeto de numerosas películas, libros, obras de teatro. Bueno, los peores crímenes que cometió Al Capone, sin duda fue el asesinato a rivales de guerra de bandas. La guerra de bandas eran peleas por el control total del tráfico de alcohol en Chicago. Si bien Al Capone no estuvo presente en ninguna de las matanzas, se le atribuyeron a su banda. La más importante fue la matanza de San Valentín. Se refiere al asesinato de 7 miembros de la banda George Bucks Moran el 14 de febrero de 1929 en Chicago.
Estos asesinatos fueron incluidos al expediente de la banda de Al Capone. Aunque él no estuvo presente, se le atribuyeron a él y a su condena. Esta matanza, si bien no puso fin a la ley seca en Estados Unidos, el suceso contribuyó a que se disminuyera la aprobación pública hacia la ley seca, y a partir de este suceso la ley se desestimó.